reto que nos planteó el presidente de la República, con el cual yo estoy de acuerdo, es optimizar los recursos y este año realmente hacer un esfuerzo por ver qué tanto se pueden minimizar gastos superfluos, qué tanto se puede evitar duplicidad, dispendio, que son todas formas de alguna manera de corrupción, porque es desperdiciar recursos del pueblo de México. Y el CONACYT tiene 65 fideicomisos, que se dicen rápido, pero que es un absurdo y que es muy difícil realmente fiscalizar el gasto, el uso de estos recursos. Y son 35 fideicomisos, 32 de fondos con gobiernos de los estados, uno con cada gobierno de los estados, y tres estatales, y luego hay fondos sectoriales y algunos fondos institucionales. Los fondos sectoriales son con salud, con medio ambiente, con energía, con agua, inclusive con algunas con CONAFOR, instancias. Y esto se vuelve también bastante absurdo porque casi todos los retos que tiene el país de ciencia y tecnología son multisectoriales, ¿no? Entonces es una ineficiencia el sacar convocatorias desarticuladas de estos diferentes fondos. Hemos encontrado a veces el mismo proyecto básicamente repetido más de 10 veces, ¿no? Lo cual es absurdo, ¿no? Lo cual quiere decir que había una duplicidad enorme. Entonces, duplicidad, pulverización. Entonces, el reto es, si vamos consolidando estos fideicomisos, es decir, no se desaparecen estas formas de colaboración con los estados o con los diferentes sectores, pero se consolidan. Por lo pronto ahorramos en todas las cuotas que se paga a las entidades financieras para manejar estos fideicomisos. Estamos calculando ahorros de varios millones de pesos, de varias decenas de millones de pesos anuales por esta consolidación, y además ahorrando también en horas hombre, porque en cada uno de estos consejos técnicos de administración tenemos que estar, o yo o otros servidores públicos del sistema de ciencia y tecnología sentados en estos consejos técnicos de administración, ¿no? Entonces, el reto este año es realmente estudiar y consolidar estos diferentes instrumentos de financiamiento y además echar mano de algunos de estos recursos que estaban ahí sin utilizarse, que complementan el gasto del presupuesto de egresos de la Federación. Y realmente creo que el reto más grande que yo me he encontrado, además de reorganizar todos estos fondos, no es contar con más dinero por ahora, por lo menos para financiar proyectos de investigación, sin que esto quiera decir que no sea importante tener mayor financiamiento y mayor recursos para ciencia y tecnología. Es encontrar los programas e implementar los mecanismos para que estos sean eficientes, para realmente articular las capacidades de una manera que podamos ir de los problemas a las soluciones o para apoyar la ciencia de frontera. ¿Cómo es muy relativo esto de que se han disminuido los recursos para investigación? En 2017 no hubo un solo peso para ciencia básica, 2018 tampoco, al final quedaron estos proyectos con ese monto suficiente para ser financiados, y en lo que va del año ya hemos consolidado de los recursos que nos asignaron 743 millones de pesos, casi un poquito más de 743 millones de pesos, para financiar los otros casi 500 proyectos que habían quedado ahí rezagados. Hay un ejemplo de cómo, priorizando lo que es más importante de esta institución, que es apoyar la ciencia, sobre todo en instancias públicas, hemos podido aumentar casi 4 veces el apoyo potencial, porque ni siquiera lo formalizaron, que hubo en promedio para 2017 y 2018. Entonces, en este rubro no ha habido una disminución de recursos, hubo un aumento y estamos por sacar una nueva convocatoria para apoyar la ciencia de frontera en este país, sobre todo en entidades públicas, con un aporte todavía mayor. Estamos ahora sí que juntando los quintos para tratar de hacer un aporte que probablemente llegue casi a duplicar lo que ya hemos hecho en este inicio de año, y con ello estaríamos apoyando en este año a la ciencia de frontera varias veces más que los 2 años anteriores.
cómo optimizar el apoyo a lo que es más importante desde una instancia como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En contraste con este apoyo muy pequeño, que en 2017 y 2018 fue prácticamente a cero, y en total los 6 años fue menor a los 3,000 millones de pesos, apoyo a la ciencia básica, se transfirieron a entidades privadas, y todavía estamos juntando los datos porque está pulverizado por todos estos diferentes fondos, alrededor de 30,000 millones de pesos, pero ya tenemos un estimado que muy probablemente estén cerca de los 35,000 millones de pesos que se transfirieron vía el CONACYT a entidades privadas. ¿Y qué tanto ese recurso redundó en un aumento? Porque puedes decir, bueno, eso es innovación, ¿no? Bueno, parte de ese recurso se fue, por ejemplo, a subcontratar despachos para hacer algunas de las labores sustantivas del propio CONACYT. Más de 350 millones se fueron a este pago de despachos en manos de 3 empresas, ¿no?, que ahora ya no están contratadas por CONACYT y están siendo todas estas funciones hechas por los funcionarios que están contratados para esta función sustantiva de divulgación y comunicación científica. Pero también se fueron algunos de estos recursos a empresas grandes, como inclusive empresas transnacionales tipo Bayer, Monsanto, Honeywell, automovilísticas, Volkswagen, Chrysler, en fin, todos estos datos están disponibles para ser consultados, pero estamos integrando una base única de información para que todo esto sea más transparente. En la mayor parte de los casos era legal, había un programa de estímulos a la innovación, el famoso PEI, ¿no?, que permitía el que siempre y cuando hubiera un acuerdo entre ciertos académicos y ciertas empresas, sin ningún lineamiento de articulación o prioridades puestas, una agenda puesta por el Estado, que déjame decirte, eso no pasa en ningún lado del mundo. O sea, aún en Estados Unidos el Estado tiene una agenda de prioridades, ¿no? Ellos podrían competir por estos proyectos. Si había cierta discrecionalidad, pues ya no te lo sé decir y es muy difícil, probablemente la había en los comités de evaluación, pero aunque no lo hubiese, es legal, pero es inmoral. Es inmoral que un país relativamente, pues, en vías de desarrollo, con pocos recursos para hacer investigación, primero no fije una agenda con prioridades de impacto primordialmente público, social y de cuidado ambiental, ¿no? Es decir, una ciencia comprometida socioambientalmente. Y segundo, una vez que esto sucede, pues sean empresas grandes, aunque ahí me discuten, bueno, pero es que mucho del dinero del PEI se fue a empresas pequeñitas. Ok, ahorita discutimos eso. Y eso no quiere decir que haya habido proyectos del PEI, quiero dejarlo muy claro, que hayan sido virtuosos y exitosos y válidos desde el punto de vista tecnocientífico. Ahorita pongo algunos ejemplos, ¿no? Pero sí es inmoral. Entonces era así, había una convocatoria, a veces con bolsas gigantescas en comparación a las que había para hacer investigación básica, ¿no?, de varios miles de millones de pesos, y ahí podían competir cualquier empresa. No se ponía restricción de si eran transnacionales o no, de qué ramo, cuáles eran los pasivos ambientales que podrían dejar esos proyectos. Entonces hubo un crecimiento tremendo de la industria manufacturera automovilística con pasivos ambientales importantes. No digo que no haya habido una cierta derrama social en términos de aumento de empleos, ¿no? Ha habido ciertas convergencias en ciertos ramos que hay que estudiar con cuidado y aprovechar en beneficio del país en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aeronáutico, hay que estudiarlo. Hay un centro público de investigación, una sede en Querétaro con una capacidad técnica impresionante, que bueno, y me desvío un poquito de tu pregunta, pero es decir que, regresando a tu pregunta, se abrían estas convocatorias y las empresas, sin ninguna restricción, siempre y cuando convencieran a un colega de cumplir con los requisitos, podían concursar por estos fondos. Los trabajadores del CONACYT tienen como parte de su contrato colectivo de trabajo
la subvención de desayuno y comida. Esto es un derecho adquirido que además, bueno, tiene que cumplirse a cabalidad. Ese fue mi compromiso, porque más el tema de alimentación y salud para mí es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues fui a comer al comedor de CONACYT y pues me di cuenta que los trabajadores estaban pues aparentemente siendo respetados en este derecho de su contrato colectivo de trabajo, pero de una manera muy, muy precaria, ¿no? O sea, uso de grasas vegetales fritas y refritas, exceso de carbohidratos, ingredientes industriales, bueno, por ejemplo, maíz industrializado que sabemos que está contaminado con transgénicos y con glifosato, que es cancerígeno y teratógeno, en fin, una cantidad de carbohidratos simples, que es una dieta diabetógena. Entonces, bueno, para mí era completamente impensable desde el punto de vista de mi ética el seguir simulando que se les estaba cumpliendo un derecho en su contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y entonces lo que hice fue modificar, cada año hay un mes en el cual no hay servicio, porque durante ese mes la institución tiene que convocar a empresas que den este servicio a la institución para poder servir estos alimentos, que es obligación de la institución subvencionar los alimentos solamente a los trabajadores de base, lo cual también es injusto con los trabajadores operativos que de todas maneras vienen aquí a trabajar con pocos recursos, a veces de lejos. Entonces, ¿qué me planteé yo? Mayor equidad, ahorrar en otros gastos superfluos y realmente hacer honor al cuarto constitucional, que implica tener el derecho a una alimentación suficiente y de calidad, no nada más una alimentación que cumpla el número de calorías, que te haga sentir saciado y que simule que se está satisfaciendo este derecho adquirido. Yo primero quería ver si se podía convocar a los compañeros campesinos que directamente trajeran sus productos. Esto probamos que era difícil, entonces la vía de solución para cumplir con las indicaciones del órgano interno de control y todas las de la ley en términos de estos contratos fue sacar una convocatoria con indicaciones que restringían el número de empresas que podían realmente hacer honor a la convocatoria que estábamos planteando, es decir, que se utilizaran aceites saludables, que no se reutilizaran, que fuera una dieta balanceada, no diabetógena, que previniera la obesidad, que no se tuvieran excesos de azúcares, en fin, una dieta no de lujo, no de elite, sino la dieta que deberíamos estar consumiendo todos los mexicanos, ¿no? ¿Cuánto pagó el CONACYT el año pasado? Pagó un poco más de 5 millones de pesos. Entonces sí estamos invirtiendo en hacer honor cabal a este derecho de los trabajadores un poco más de 1 millón de pesos, ¿sí? Pero esto no es un lujo, porque se necesita eso al menos para realmente hacer honor a ese derecho de los trabajadores, porque solamente así se tiene un alimento de calidad. Eso no es un lujo, es una inversión en la salud de los trabajadores y además se hace equitativamente.